Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Esta noche en Noticias 1, el uribismo en su laberinto. Esta noche, reunión de precandidatos sin uno de ellos. Rencillas a la vista. Duque recorre las regiones como si estuviera en campaña y le pillamos una información falsa. Triste récord para Colombia, primero en número de desplazados internos y primero en asesinato de ambientalistas en el mundo. El cuarto pico COVID en Colombia llegará por cuenta de los renuentes a ponerse la vacuna. Así como la ley de garantías, el Congreso tramita por debajo de la mesa una reforma laboral que le quitará derechos a los más jóvenes. Y en los deportes, Germán Arango. Mónica Luis Díaz vuelve a ser el hombre gol del Porto. Ojalá lo sea con la selección. Esta vez anotó en la victoria sobre Paços Ferreira. Atención porque Junior, tercera victoria consecutiva. El Cali le quita el invicto como local al Envigado y Equidad vuelve a ganar un partido por la liga después de 5 jornadas. Juan Fernando Quintero fue el primero en reportarse en la concentración de la Selección Colombia en Bogotá. Los jugadores seguirán llegando durante el fin de semana. Aquí está, esta es la imagen del día, el impacto directo de un proyectil antimotines disparado por agentes del SMAT a menos de 3 metros de la humanidad de este menor de edad. Los videos y narraciones de los partícipes en la jornada de protesta del martes pasado muestran que a esta jornada los agentes del SMAT salieron con la misión específica de lesionar a manifestantes, pues solo disparaban al cuerpo y la cabeza de ellos, y que además de este dejó en el hospital por lo menos a otros 4 con lesiones oculares. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la red independiente. Presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Germán Arango. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Las actividades de campaña para elegir al sucesor de Iván Duque empezaron en forma. No solamente se han visto aspirantes en distintas tendencias en las regiones y en manifestaciones, sino que esta noche el propio partido del jefe de Estado convocó a sus precandidatos en el Hotel Tequendama de Bogotá. Eduardo López Júquer, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mónica? Muy buenas noches. Pues aquí en el Salón Rojo del Hotel Tequendama se encuentran 5 de los 6 aspirantes a reemplazar a Iván Duque. En esta reunión bullosa y concurrida, todos han aprovechado para cobrar lo que ellos señalan fue el triunfo del no a la paz hace 5 años. La primera en hacer sus intervenciones fue Paloma Valencia. ¡Nos robaron los resultados! Pero hoy, 5 años después, quiero decirle a los colombianos que votamos no, que estamos firmes en la defensa de la libertad y la democracia. Bueno, en segundo término de intervenciones fue justamente Rafael Nieto Loaiza, un ex viceministro de Justicia y de Defensa, quien advirtió que el nuevo gobierno debe modificar la JEP, pues la considera que es un tribunal de absolución de la guerrilla de las FARC. Esto dijo en su intervención Nieto Loaiza. Ese no es no. Y no podemos olvidarlo. Y como entonces que ganamos contra todos, también ahora en el 2022, que nos pronostican una derrota, vamos a ganar por nuestras ideas, por nuestro compromiso con Colombia. La que acaba de intervenir es la senadora María Fernanda Cabal, quien ha señalado que desde Bogotá se construyó una paz que es mentirosa y una paz que no responde a las necesidades del país. María Fernanda Cabal esto dijo ante el público plagado de militares en retiro. Y triunfó el no, señores, triunfó el no por ese inmenso deseo de salvar esta patria. Por eso aquí estamos los patriotas del no. Acá está la fuerza de la verdad y de la razón.
En estos momentos iniciará su intervención el exgobernador del Casanare, Alirio Barrera, y posteriormente intervendrá Oscar Iván Zuluaga. Nosotros seguiremos aquí en el Salón Rojo del Hotel Tequendama para llevarles las incidencias si algo extraordinario sucede. Desde el centro de Bogotá, Eduardo López Úquer, Noticias 1, la red independiente. Seguimos atentos, Eduardo, muchísimas gracias. El precandidato uribista ausente es el representante Eduard Rodríguez, que ha sido tachado por el Comité de Ética de su partido y por eso fue excluido del evento de esta noche. Sin embargo, el ex senador jefe del Centro Democrático no ha dicho si lo respalda a él o a sus contradictores. A pesar de que ha habido noticias sobre un veto que la Comisión de Ética del Uribismo le impuso al representante de ese partido, Eduard Rodríguez, para impedir que actúe como precandidato presidencial de su colectividad, junto con Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Oscar Iván Zuluaga, Rafael Nieto y el político del Casanare, Alirio Barrera, también se ha desmentido esa información y se ha dicho que la instancia política máxima del Centro Democrático, o sea, Álvaro Uribe, será quien resuelva definitivamente el caso. Mi partido, desafortunadamente, existen politiqueros que son de lo más bajo, de lo más ruin. En la reunión de hoy en el Salón Rojo del Hotel Tequendama no estuvo el representante Rodríguez porque no fue invitado. El congresista vetado, quien no ha sido ni expulsado o sancionado por su partido, se encuentra en un extraño limbo. El expresidente Uribe no lo absuelve, pero tampoco lo condena. Rafael Nieto, la ultraderecha y Velilla se inventan de lo divino y de lo humano. Me han atacado en todo, han tratado de expulcarme en todo, pero siempre yo he dado la cara con transparencia. Eduard Rodríguez se refiere al también precandidato presidencial del Centro Democrático, Rafael Nieto, y al exconsejero de Estado, Marco Antonio Velilla, de reconocido extremismo de derecha, que hoy hace parte de la Comisión de Ética de ese partido, precisamente la que ha tachado la conducta del representante como poco recomendable. Todo porque no cedí a sus caprichos de contestarle en el Comité de Ética temas de reserva sumarial de la Comisión de Acusación. Noticias 1 supo que el enfrentamiento entre Velilla y Rodríguez viene desde el año 2017, cuando el Comité de Ética del Uribismo abrió investigación formal en contra del representante por presuntas faltas disciplinarias. Según la versión de Velilla, debido a que el congresista no se declaró impedido en un caso en que tenía un evidente conflicto de interés. De acuerdo con Eduard Rodríguez, porque él había impedido que Velilla conociera piezas de reserva de las investigaciones que se adelantaban en la comisión de acusación relacionadas con el cartel de la toga que comprometía a magistrados de la época en que Velilla pertenecía al Consejo de Estado. A 10 meses del final de su mandato, el presidente Duque acelera sus visitas a las regiones. Entre ayer y hoy estuvo en el Huila y en la región de La Mojana. Juan Fernando Barona. Mónica, la impresión que da el presidente es como la de un candidato en plena campaña. En Suaza, Huila, se puso el sombrero típico del municipio y en La Mojana lució el volteado. Esta semana se ha visto al presidente Duque con más frecuencia visitando diferentes regiones del país para entregar, inaugurar o anunciar nuevas obras sociales o de infraestructura. Estas son las obras con las que habla un gobierno. En sus más recientes viajes, Duque pareciera haber adoptado más la postura de un candidato presidencial en correrías de campaña. Entre ayer y hoy estuvo en varios lugares del departamento del Huila y en la subregión de La Mojana, conformada por porciones de 4 departamentos: Antioquia, Bolívar, Córdoba y Sucre. Y vamos todos a seguir construyendo país. Estuvo en Suaza portando el sombrero típico del municipio que, según el propio mandatario, gracias a su gobierno se le dio la denominación de origen a este accesorio. Y yo no puedo empezar sin decir que uno de los logros que hemos alcanzado es también darle a este sombrero Suaza su denominación de origen para que sea reconocido por el talento de esta región en todo el mundo. Pero la mala memoria le jugó una mala pasada al mandatario. La página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una entidad oficial, publicó que la denominación de origen del sombrero de Suaza fue conferida en junio de 2015, en pleno gobierno Santos. En la página de la Superintendencia incluso está la fotografía del jefe de esa entidad en tal fecha, Pablo Felipe Robledo. Neiva, Huila,
3 de junio de 2015, la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante resolución número 29488 de 2015, declaró la protección de la denominación de origen Sombrero Suaza, solicitada por la alcaldía del municipio de Suaza. Por si hubiera dudas, la página web de Artesanías de Colombia, otra entidad oficial, explicó que el proceso para que se le otorgara la denominación de origen al sombrero Suaza se inició en 2012 y culminó en 2015. Todo el proceso de declaración de origen inició en el año 2012, cuando la alcaldía del municipio, con apoyo de Artesanías de Colombia, radicaron ante la SIC la solicitud de otorgar el uso de la denominación de origen del sombrero de Suaza. Después del Huila, el jefe de Estado se trasladó a la región de La Mojana para revisar las obras de reconstrucción del dique que se rompió hace más de un mes y que produjo graves inundaciones con 1.750 damnificados y 7.000 hectáreas bajo el agua. Duque prometió, como lo hicieron gobiernos anteriores, construir obras definitivas para que la región no vuelva a inundarse. Esta es una obra que debe estar terminada en 80 días a partir del momento de la intervención, y eso nos da a nosotros mediados del mes de noviembre, alrededor del 20 de noviembre. Duque recorrió la zona y entregó ayudas humanitarias acompañado de parte de su gabinete ministerial y cambió su imagen con otro sombrero, este también típico de la zona y conocido como el sombrero volteado. Con 8.3 millones de personas a las que mediante violencia les quitaron su casa o su tierra, Colombia es el país con más desplazados a diciembre de 2020. Si bien la mayor parte de la cifra viene desde los años 80, las Naciones Unidas advierten que en este año y el pasado la situación se está agravando. Para vergüenza de Colombia, el país ha sido clasificado como el número 1 del mundo en cantidad de desplazados internos. Un total de 8.3 millones de personas a diciembre de 2020. Esta cifra terrible fue registrada por la Agencia de la ONU para Refugiados ACNUR en su informe sobre tendencias globales de desplazamiento forzado, que también recogió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, la cual expresó su preocupación por el incremento continuo de este fenómeno. La cifra que a nosotros nos interesa mucho es la cifra de cuántos desplazados hemos registrado a partir de la firma del acuerdo de paz, y ahí ya estamos llegando cerca de 600.000 nuevos desplazados en los últimos cinco años. Joseph Merckx, representante de ACNUR en Colombia, explicó que este fenómeno, que viola todos los derechos humanos obligatorios para los estados representados en Naciones Unidas, se concentra en la actualidad en Nariño, Cauca, Chocó, Antioquia y Córdoba. El aumento en desplazamiento de región a región dentro del país continúa en lo corrido de este año. Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Internos, entre enero y agosto de 2021, el número de desplazados se incrementó en un 135% en comparación con el mismo periodo del año pasado, lo que indica que más de 157.000 personas tuvieron que abandonar sus sitios habituales de residencia en 110 casos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas de bandas criminales. Y de otro lado, la Defensoría del Pueblo registró 102 casos de desplazamiento masivo este año, equivalentes a 44.290 nuevas personas obligadas a salir de su tierra, el doble de la cifra en el mismo periodo de 2020. De acuerdo con el informe de ACNUR en esta materia de desplazamiento masivo interno, Colombia está por encima de países considerados entre los más violentos del globo, como Siria, el Congo, Yemen y Somalia. Colombia también logró el nada honroso primer lugar en el año 2021 en asesinatos de ambientalistas. La organización Global Witness encontró que de los 227 asesinados del año pasado, 65 eran colombianos. Camilo Galán. Mónica, al país no solo le preocupa a las organizaciones ambientalistas por el frecuente asesinato de quienes reclaman respeto, sino porque el gobierno, además de no producir resultados en las investigaciones, se ratifica el Tratado de Escazú que los protege. Por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para los líderes ambientales en el mundo, según un informe de la Organización de Derechos Humanos Global Witness. De los 227 defensores de la tierra y el medio ambiente asesinados en 2020, 65 fueron en el país, una víctima más que en 2019, cuando Colombia también fue el país donde más muertes hubo a defensores del planeta. Para la especialista en ecología y coordinadora de la organización Otros Cruces, parte del problema radica en la falta de justicia y las políticas que protejan la vida de las personas que se oponen a la explotación de los recursos ambientales. Colombia, que tiene
una historia de guerra y áreas remotas donde es muy difícil controlar y donde todavía hay acción para paramilitares y problemas con el narcotráfico, es más difícil controlar eso. Esto sumado a la falta de voluntad por parte del gobierno para ratificar el acuerdo de Escazú, que lo compromete a avanzar en el acceso de la información ambiental y la participación de líderes en la toma de decisiones y procesos ambientales. Firmar ese acuerdo, ratificarlo, significa que el gobierno se comprometa con la protección de los defensores y por eso involucra a las personas en la búsqueda de otro modo de vivir. Naciones Unidas y el G7 reúnen a sus teóricos varias veces por año, pero en sus citas se niegan a reconocer que los ambientalistas están siendo asesinados a una velocidad mayor a la que se calienta el planeta. Colombia tiene mucha biodiversidad, entonces eso sí lo hacen, pero con una visión muy fragmentada de la naturaleza, como si fuera que puedes proteger una partecita y dañar otra sin que eso tiene consecuencias. Pero justamente la crisis climática muestra que es un problema global de todo el sistema y la vida es una. De acuerdo a este informe sobre defensores de medio ambiente en el mundo, este es el continente donde anualmente mueren más líderes conservacionistas de la tierra. En Colombia, entre 2019 y 2020, fueron asesinados 129 líderes ambientales y defensores de la tierra y el medio ambiente. Las protestas convocadas para esta semana por el Comité de Paro fueron pacíficas en el día, pero en la noche volvieron a degenerar en enfrentamientos con el SMAT. Noticias 1 encontró a varios de los jóvenes heridos por disparos oficiales. Sara Sepúlveda. Mónica, los testimonios de estos jóvenes indican que los procedimientos del SMAT no han cambiado pese a las promesas de la reforma y a las críticas internacionales por las cuales todo terminó en el cambio de uniforme. Me disparó 2 veces a la cabeza. Una aturdidora, me lastimó el ojo, me hizo pérdida de la visión. Sentí el impacto en mi rostro, lo que hice fue agacharme y ya sentí la cara llena de sangre. Lesiones en este ojo, la nariz y pues me afectó la mandíbula porque la torció. Este martes 28 de septiembre se conmemoraron 5 meses del inicio del paro nacional del 2021 y jóvenes de Bogotá se reunieron en el Portal Américas, que ha sido un punto de encuentro de manifestaciones, y se presentaron choques entre el SMAT y los jóvenes. Pese a las críticas nacionales e internacionales sobre la conducta de la policía, el Escuadrón Móvil Antidisturbios disparó en varias ocasiones contra los jóvenes en el mismo portal. En este video se muestra el momento brutal en que un joven cae luego de recibir el impacto de una escopeta antimotines. En una suma parcial de heridos se habló de 8 en 3 sectores. Ahí fue cuando sentí el impacto en mi rostro, lo que hice fue agacharme y ya sentí la cara llena de sangre. En mi caso, el impacto que me ocasionó a mí fue en la ceja y en el labio. Este joven aún no sabe si volverá a ver. En Portal Resistencia, también una aturdidora, me lastimó el ojo, me hizo pérdida de la visión. En este momento no estoy viendo absolutamente nada con el ojo izquierdo. Me alcanzó a accionar en la cara y pues me rompió parte de la mejilla derecha. Uno de sus compañeros recibió el impacto de una bala de gas lacrimógeno en un brazo que lo quemó y le dejó daño en los tendones. Estos jóvenes se quejan del uso indiscriminado de las armas por parte del SMAT y del uso de las Venom, la tanqueta que dispara hasta 10 cartuchos de balas al mismo tiempo. El dispositivo Venom, que ha sido denunciado a nivel internacional por ser un arma violatoria de los derechos humanos. Todos los heridos de esta semana esperan poder volver a protestar sin ser atacados por ello. Un análisis de los videos sobre la muerte de un capitán de la policía en Soacha le permitió a la policía identificar, esta vez y con certeza científica, al hombre que mató a un policía infiltrado en las manifestaciones del pasado 28 de abril en Soacha. En las protestas en Soacha, Cundinamarca, del pasado 28 de abril, el capitán Jesús Solano, comandante de la SIJIN de la policía en ese municipio, fue asesinado por desconocidos.
3 días después, un grupo especial de la policía allanó una vivienda en el barrio San Mateo, en donde fue encontrado un buzo negro con las mismas características del que llevaría puesto uno de los civiles que atacó al oficial. Expertos de medicina legal examinaron esa prenda y encontraron rastros de sangre que, según el informe pericial, coincidieron con el RH del policía asesinado. El cotejo de la sangre que tenía la prenda con las muestras tomadas de la víctima, según informe pericial de genética forense, confirma que esta sangre es de nuestro capitán Solano. Con ese dato, los analistas de la SIJIN se dedicaron a observar una y otra vez los videos del ataque al capitán Solano. Siguieron las trazas de los movimientos del hombre que acabó con la vida del oficial. Analizaron en cada fotograma la forma como caminaba el sospechoso. Calcularon su estatura, su talla y otros rasgos físicos. La información acumulada era concluyente. Según los análisis de los investigadores de la policía, la prueba de biología forense que fue realizada a una prenda de vestir perteneciente al hoy capturado resultó positiva para sangre humana. De esta forma, el pasado 22 de septiembre, el juzgado sexto penal de Soacha ordenó la captura del portador del buzo que contenía los rastros de sangre del capitán asesinado. El jueves fue detenido en una vía pública del municipio cundinamarqués. Un comerciante víctima de un robo a mano armada en Bogotá recibió después una grabación de audio de la reunión que los miembros de la banda hicieron para finalizar los detalles y explicar la ayuda que tendrían de la policía. Enrique Tapias. Mónica, según la grabación, los policías del CAI les dieron un radio a los asaltantes y convinieron en que si alguien llamaba por el robo, ellos les avisarían y les darían 7 minutos para escapar de ese lugar. La mujer saca la pistola y me la pone acá. Alejandro fue víctima de una banda de asaltantes que llegó a plena luz del día en este camión para llevarse todas las cajas de tapabocas, guantes y gorros quirúrgicos que estaban almacenadas en esta casa del barrio Galán en Bogotá. Acá es donde me amordazan, me amarran y me envuelven en una cobija y me mantienen ahí y me golpean. Los elementos robados por la banda suman más de 300 millones de pesos que ya fueron informados a la fiscalía. Alejandro, ¿usted reconoce a esta persona? ¿Quién es él? Sí, claro, él se llama Héctor Rueda. Según la víctima, este sujeto, vecino del sector, se reunió con los asaltantes para entregar información y fue uno de los que planeó el golpe. En un acto inusual, días después del robo, uno de los asaltantes contactó a la víctima y le ofreció delatar a sus secuaces a cambio de dinero. Me ofrecieron 2 millones por hacerle lo mismo al tipo y me ofrecieron videos, audios y más pruebas donde vinculan a los policías del cuadrante y a toda la banda. La vendetta entre delincuentes llevó a uno de ellos a entregar una grabación en la que se escucha cómo planearon el ilícito en complicidad con la policía. Entonces ahorita están todos, ya cuadraron todo el país, ya cuadraron las 3 motos, la patrulla. En la grabación, que también está en poder de la fiscalía, la banda de atracadores relata el apoyo que les prestó la policía durante el asalto. Nos dan toda la seguridad para trabajar, nos prestan un radio, nos dan si llegan a haber llamadas, nos dan aguante de 7 minutos. Sí. Nos avisan, alguien llamó. La grabación de 12 minutos contiene detalles precisos de cómo se llevó a cabo el robo. Incluso el delincuente que entregó el audio le hizo saber sus intenciones a la víctima. La verdad, me gustaría que fuera la fiscalía y ya con el video, ya con el audio, ya con todo, pues ya tiene más pruebas. Alejandro Cordero, víctima del robo, asegura que varios de sus vecinos le hicieron saber que le temen a la policía de este CAI por sus supuestos nexos con el crimen organizado. Por el momento, el caso está en poder de la fiscalía, pero sin ningún avance. Una reforma que permite a las empresas pagar bonificación de aprendiz en vez de salario a personas de hasta 30 años está haciendo curso en el Congreso, a pesar de que trabajadores y expertos la consideran un retroceso en derechos laborales. Juliana Ramírez. Mónica, el proyecto es del actual ocupante de la curul de Álvaro Uribe y según los trabajadores y analistas, lo que pretende es precarizar el trabajo, situación en la cual no se logra subir el consumo de la sociedad, sino deteriorar sus condiciones actuales. Aunque en agosto el desempleo llegó a 12,3%, el desempleo juvenil se ubicó en 21,5%.
5 puntos porcentuales por encima de la cifra con la que arrancó el gobierno Duque. Por ello, el Centro Democrático, partido de gobierno, busca generar puestos de trabajo para esta población a través de un proyecto de ley que, según algunos expertos y congresistas, es inconveniente. El proyecto 099, cuya autora principal es la senadora del Centro Democrático Mila Romero, quien reemplazó en el Capitolio a Álvaro Uribe cuando este renunció para que no fuera investigado por la Corte Suprema, crea el contrato de aprendizaje extendido. Bajo esta figura se permitirá contratar a jóvenes menores de 30 años graduados como bachilleres, tecnólogos o incluso profesionales sin experiencia previa por periodos no inferiores a 12 meses y mayores a 24 meses. Durante este periodo, los jóvenes no recibirían salario sino un apoyo de sostenimiento. Contempla como exigencia que al menos las empresas deban tener un aprendiz bajo esta modalidad por cada 10 trabajadores. Sin embargo, no contempla límites superiores, de forma que existe un incentivo a la sustitución de trabajadores por aprendices bajo la modalidad de contrato de aprendizaje extendido para la reducción de costos en periodos de reactivación y recuperación económica. Andrés Zambrano, profesor de Economía de la Universidad de los Andes, sí está de acuerdo con esta iniciativa. Una vez los jóvenes consigan el primer trabajo, después van a poder sinalizar mejor sus habilidades, también van a poder adquirir habilidades para ser más productivos en sus trabajos. Para los senadores Victoria Sandino del Partido Comunes y Wilson Arias del Polo Democrático, esta es una manera de trasladar la crisis hacia los jóvenes. O sea que legaliza la precarización laboral y esto es en beneficio de los grandes empresarios. Darle mermas de ingresos salariales al conjunto de la población no propicia que se aumente el consumo, la capacidad de compra. El uribismo también pretende que se cambie la forma de pagar las prestaciones sociales. Los aprendices serían afiliados al régimen subsidiado de salud, perdiendo derechos económicos como licencia de maternidad y subsidios por incapacidad. Los periodos laborados como aprendizaje extendido serán tomados en consideración para la causación de la pensión de vejez a partir de un bono pensional. Esta iniciativa ya fue aprobada en primer debate y se espera que la próxima semana continúe la discusión. La Comisión de la Verdad, que prepara un informe sobre los hechos de conflicto armado, recibió una prórroga de su mandato que compensa el tiempo que se perdió en la pandemia y ahora tiene 7 meses más para redactarlo. Con una votación de 8-0, la Sala Plena de la Corte Constitucional aprobó la ponencia del magistrado Jorge Enrique Ibáñez para ampliar el periodo de vigencia de la Comisión de la Verdad, que finalizaría el próximo 28 de noviembre, pero que debido a la pandemia tuvo retrasos. Por efecto de las medidas de aislamiento y distanciamiento social adoptadas para contener la pandemia por el COVID-19, va hasta el 27 de junio de 2022, seguido del periodo de socialización del informe, que es de 2 meses y que culmina el 27 de agosto de 2022. Entre los argumentos que tuvo en cuenta el Alto Tribunal para tomar su decisión está que el periodo de duración de la Comisión de la Verdad, el cual es de 3 años, debe ser efectivo y no de calendario. Por un periodo de 3 años de duración y por el término de 3 años previstos en los artículos 1 y 24 de Derecho de Ley 588 de 2017, se refieren a un periodo de funcionamiento efectivo. Además, la Corte tuvo en cuenta las intervenciones de las víctimas del conflicto armado, que manifestaron, entre otras cosas, que debido a las medidas implementadas para mitigar el COVID en el país, impidieron la entrega de sus declaraciones a la Comisión de la Verdad. Esta decisión fue agradecida por el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco de Rú. Recibimos esta decisión como una responsabilidad, en primer lugar con las víctimas, para escuchar a las víctimas y garantizar sus derechos. La Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, que junto a la Comisión de la Verdad forman parte del Sistema Integral para la Paz, destacaron también el fallo de la Corte Constitucional. Es un respaldo inequívoco a las víctimas para satisfacer sus derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición, y fortalece la articulación del Sistema Integral para la Paz con miras a promover la más amplia verdad posible que satisfaga a quienes han sufrido directamente la violencia. De esta manera, la Comisión de la Verdad tendrá una ampliación de 7 meses para presentar el informe final, que contendrá las recomendaciones al Estado para que no se repitan los hechos violentos del conflicto armado. Ninguna ciudad que habla español fue incluida en la lista de las mejores para los vegetarianos, lo que indican los indicadores. El portal Vegan World
hizo su reporte en busca de las 25 ciudades más vegetarianas en el mundo. La más resultó ser Chiang Mai, Tailandia, y la menos, entre las 25, Toronto, Canadá. En el 9º puesto incluyó a Ámsterdam, en el 16º a París y en el 22 a Palma de Mallorca, España. Esto indica que los latinoamericanos no nos damos por almorzados si no comimos carne. Esto es lo que indican los indicadores. Un militar retirado viajó a Haití en busca de información real sobre sus compañeros detenidos y tuvo información de que existe un plan para matarlos, y solo esta semana, por su gestión, consiguieron colchón para no seguir durmiendo en el suelo. Este sargento primero retirado del ejército, antiguo compañero de algunos de los exmilitares presos en Haití por el magnicidio del presidente Moïse el pasado 7 de julio, viajó a esta isla para tratar de obtener nueva información sobre la situación de los colombianos detenidos y aislados desde entonces. Hasta hace unos días se le logró entrar algunas colchonetas porque algunos seguían durmiendo en el suelo. El sargento Espinosa, quien ya está fuera de Haití, les dijo a las familias de los detenidos que recibió información sobre una presunta organización criminal que estaría planeando atacar a los colombianos. Hablan de intento de que hay un precio por parte de esta banda, que te digo que es una de las más fuertes, a cargo de un ex policía haitiano, y ellos están ofreciendo dinero por la cabeza de los muchachos. El nuevo ministro de Justicia del país caribeño, Liz Quitel, dijo esta semana que se compromete a entregarle a Colombia los cuerpos de los 3 exmilitares que murieron al parecer a manos de fuerzas oficiales de Haití minutos después de ocurrido el magnicidio. La repatriación que ya fue autorizada por el gobierno haitiano, pero pues las familias no tienen los fondos suficientes, ya que esta repatriación de 3 cadáveres oscila entre los $27.000 y los $45.000, está entre $9.000 a $15.000 por cada uno de ellos. Los familiares de los exuniformados muertos que quisieran poder hacerles un sepelio digno en este país no tienen recursos económicos y por eso están angustiados. Estoy preocupada realmente porque los costos de repatriación son muy altos. Somos familias de clase media. No sé de qué forma nos puedan colaborar para hacerlo del proceso de repatriación y recaudar el dinero para poderlos traer. Este suboficial, compañero de algunos de los detenidos en Haití, les solicitó a las autoridades de ese país respetar los derechos de los presos y permitir que sus familias los visiten. ¿Qué impacto tendrá el aumento de las tasas de interés en la economía de las familias? Se lo explicamos al estilo de Economía de Bolsillo. Una de las principales tareas que tiene el Banco de la República es controlar la inflación o los precios altos en el país. Y como la expectativa de este indicador está por encima del rango, esta semana el emisor decidió subir 25 puntos básicos la tasa de interés hasta llegar a 2%. Pero esto, ¿cómo va a afectar los créditos de los ciudadanos de a pie? Eso va a representar seguramente en 6 o en 12 meses un incremento leve también de la tasa de interés de los créditos. Sin embargo, hay que destacar fuertemente que hoy en día las tasas de interés de los créditos están en niveles históricamente bajos. Se destaca los créditos de vivienda con tasas de interés del 10% y los créditos de consumo con tasas de 15% en algunos casos. Aquellas personas que quieran tomar un crédito verán cómo poco a poco las tasas que le ofrecerán se irán incrementando en el tiempo. La deuda que sí se ve afectada por el incremento de tasas de interés es la deuda que está indexada al IBR, que es el indicador bancario de referencia, un indicador que se mueve en línea con la tasa de interés de política monetaria del Banco de la República. Ahora bien, la mayoría de deuda que tienen los colombianos está denominada en tasa fija y por ello, aunque el emisor mueva la tasa de intervención, esta no se verá afectada. Como la tasa de interés del crédito depende de una prima de riesgo, como el desempleo ha venido disminuyendo en el país, es posible que en el tiempo esa prima se vaya reduciendo, disminuyendo precisamente en cierta medida o compensando el incremento de tasas de interés que se viene presentando en el país. La decisión del Banco de la República era inevitable, pues no hacerlo implicaba un aumento de la inflación que bajaría la capacidad adquisitiva de los colombianos. Ya regresamos con las nuevas y futuras cifras de la pandemia. Este es Noticias 1, la red independiente. A las 7:34 de esta mañana, la nave Bepi Colombo consiguió esta fotografía de las planicies de Mercurio, el más pequeño y cercano al Sol en nuestro sistema planetario.
El hito en los viajes espaciales se logró justo en el aniversario del natalicio de Bepi Colombo, el físico italiano que calculó la máxima aproximación de la inteligencia humana a nuestro Sol hace 110 años. Este es Noticias 1, la red independiente. 4 jóvenes fueron asesinados en las afueras del casco urbano de Anorí, Antioquia. Aunque la policía identificó a las víctimas como criminales, las organizaciones de derechos tienen sus reservas. No. Ay, bonito. La masacre de 4 hombres, uno de ellos menor de edad, sucedió en el sitio conocido como El Arenal, cerca al casco urbano de Anorí, Antioquia. Es una situación que enluta el departamento del país, teniendo presente que es la 10ª masacre en lo corrido del año en el departamento de Antioquia. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el asesinato de las 4 personas fue ordenado por una de las bandas criminales que siembran el terror en la región y que aparentemente lo habrían hecho porque las víctimas venían extorsionando a los pobladores. Este homicidio puede estar aparentemente cabeza de alias Firu, cabecilla en esta zona, especialmente de la estructura armada organizada residual 36. Los primeros indicios señalan que las víctimas fueron ejecutadas con armas de fuego en un solo punto de la arenera, por la forma en que se encontraron los cuerpos sin vida. Sin embargo, para organizaciones de derechos humanos de Anorí es muy apresurado decir que las víctimas eran delincuentes que no quería la comunidad. Hasta el momento no haya mayores claridades frente al caso, emitir un juicio sería un acto de irresponsabilidad. En el sector conviven distintas estructuras armadas irregulares. Es una situación que también profundiza un escenario de conflicto. En el sitio de la masacre se encuentra una comisión de la Gobernación de Antioquia, la policía y el CTI de la Fiscalía para determinar quiénes y por qué asesinaron a estas 4 personas. Por lo menos 30 mujeres gestantes han muerto por consecuencia del COVID en Bogotá. Es por eso que la Secretaría de Salud está buscando a 30.000 que, teniendo turno habilitado y biológico disponible, no se han inoculado. Ante el incremento del riesgo de mortalidad de ingreso a unidades de cuidados intensivos a la que se exponen las madres gestantes infectadas con SARS-CoV-2, en la capital se adelantan campañas para que ellas tengan prioridad en la vacunación. Todas las mujeres embarazadas de Bogotá, sin interesar ni afiliación, sin interesar ninguna condición social, asistan a los sitios que dispone la Secretaría a partir de la semana 12 del embarazo. Este virus fue el principal responsable del incremento de las cifras de mortalidad materna en el año anterior en pandemia, mientras que durante este año la cifra de muertes en su mayoría también ha sido responsabilidad del COVID. Tenemos en Bogotá una realidad. El COVID está matando a las embarazadas. Estudios de escuelas de ginecología y obstetricia han demostrado las bondades de la vacunación de las mujeres embarazadas hasta antes del parto, pues no hay ninguna contradicción. Pero en Bogotá son muchas las que aún no se han inmunizado. En este momento nuestros cálculos es que en Bogotá hay alrededor de 40.000 mujeres en embarazo. De estas 40.000 hemos vacunado un poquitico menos de 10.000, o sea 9.800. Significa que nos faltan 30.000. Cualquier mujer en estado de embarazo en Bogotá entre la semana 12 y los 40 días de posparto debe vacunarse contra el COVID-19 en cualquiera de los 6 puntos dispuestos en la ciudad para su atención exclusiva. Hace una semana que los muertos de la pandemia en Colombia no bajan de 30 ni suben de 50. Esto es lo que se conoce como un valle y que antes ha sido el anuncio de picos cada vez más severos. Pero la situación del próximo podría ser muy diferente. Dayana Cruz. Mónica, los infectólogos creen que el COVID-19 se convertirá en una endemia, es decir, una enfermedad humana como el resto, que podrá inclusive seguir matando personas, en especial a las no vacunadas, pero que no hará colapsar el sistema de salud. Aunque en las últimas semanas se ha presentado un notable descenso en el número de muertos y contagios por el coronavirus en el país, los expertos continúan hablando de un posible cuarto pico de la pandemia. Hay que tener presente la posibilidad, como se ha planteado por parte de muchísimos expertos a nivel nacional, de que en las siguientes semanas se pueda
volver a presentar un pico. Si bien la vacunación ha mitigado el impacto del virus, los riesgos que representa la variante Delta al ser más contagiosa son altos. Sin embargo, según el especialista, esta cuarta ola no sería tan mortal como las anteriores. En el país ha ocurrido una exposición muy importante, casi cercana a un 90%, lo cual nos haría pensar que el riesgo de que suceda un cuarto pico de gran magnitud en realidad es bajo. Insiste que tras casi 19 meses de pandemia no se puede olvidar el uso permanente del tapabocas y el distanciamiento social. No es aún el momento de relajarse totalmente, de pensar que ya no existe necesidad alguna de continuar con ningún tipo de medidas. Y dice que tampoco es momento de bajar la guardia en materia de vacunación. Está más que claro que las vacunas ayudan a disminuir los riesgos de tener deterioros severos en el estado de salud de las personas, por lo que la aplicación de los biológicos es fundamental. Los más afectados van a ser, por supuesto, las personas que no están vacunadas. Y entre los que no están vacunados, especialmente los pacientes que tienen enfermedades de base. El momento y la magnitud de este cuarto pico del coronavirus dependerá del ritmo de la vacunación y de las medidas de prevención que se sigan adoptando por parte de las autoridades y de la población. Finalmente, Rodríguez aclara que el COVID-19 no se va a acabar en 2022 y que de cumplirse la expectativa que tienen los líderes de las farmacéuticas, la pandemia podría pasar a ser una endemia. Eso significa que van a haber siempre unos pocos casos en población susceptible y los que figurarían en esa lista son los no vacunados. 50.000 millones de pesos podrían llegar a costar las obras de adecuación de la unidad deportiva El Salitre en Bogotá, y todo por culpa del incumplimiento del contratista inicial. El problema es que el distrito no tiene los recursos para culminar las obras. Las obras para el reforzamiento estructural de la unidad deportiva El Salitre en Bogotá podrían costar 5 veces más de lo contratado por la anterior administración. Así lo aseguró Blanca Inés Durán, directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes. Tendríamos casi que volver a hacer todo de cero y estaría más allá de los 50.000 millones de pesos. En 2018 a la Unión Temporal San Antonio Acemaín se le adjudicó el contrato por casi 12.000 millones de pesos para ejecutar las obras. Pero hoy, 5 años después, este es el estado del complejo deportivo. En el 2020, cuando llegamos a esta nueva administración, encontramos que el contratista tan solo había avanzado en un 30%, con el agravante que el contratista se le había dado un anticipo de 4.000 millones de pesos. Ante el incumplimiento, el IDRD adelantó labores de seguimiento y control. Solamente nos justificó 2.000 millones de pesos y en este momento estamos solicitando por las vías judiciales que el resto del dinero sea devuelto al distrito. Por medio de unos estudios se espera que en marzo de 2022 se conozca si es posible construir sobre la estructura actual o si se debe empezar de cero, haciendo inevitable la inversión de más de 50.000 millones de pesos que hoy el distrito no tiene. Nosotros estamos presentando el proyecto a regalías para poderlo financiar porque no estaba incluido en el plan de desarrollo de nosotros. Mientras se desarrollan los estudios y el litigio judicial entre el consorcio y el distrito se resuelve, los atletas de las 13 ligas deportivas afectadas deberán entrenarse en las sedes que momentáneamente se adecuaron en distintos puntos de Bogotá. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo hoy otra vez gala de sus posiciones extremas. Esta vez en la promoción del armamentismo ciudadano, exhibiendo ante sus fanáticos a un niño disfrazado de militar, al que además le pidió demostrar sus habilidades en entrenamiento de combate. Él aseguró que también desde niño jugaba con armas y que así debería seguir siendo en las familias de su país. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo a las 8 de la noche aquí en Cable Noticias con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche. Continúe viendo Cable Noticias, 24 horas de información.